Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Importante esto que dice el Fondo Monetario Internacional de que la economía mundial pierde ímpetu. Esto es lo que dice aquí esta revista comercial. Dice el FMI, que la economía mundial pierde ímpetu. Sí, señor, es decir, pierde impulso. Economía mundial sigue perdiendo ímpetu, sigue perdiendo impulso, fuerza. Y bueno, si esto ocurre, no nos sorprendamos, puesto que los Estados Unidos se pasó el 2017 y el 2018 imponiendo frenos al comercio mundial. Aranceles por aquí, aranceles por allá, sanciones por aquí, sanciones por allá, baladronando para acá y para allá, contra este, contra aquel, y entendiendo que la economía mundial sigue siendo dirigida por Estados Unidos y que puede imponerle al mundo su forma de ver y hacer las cosas sin que eso implique nada, sin que eso tenga consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias, tiene consecuencias. Si usted pretende incidir en el mercado mundial con aranceles, con tasas impositivas a otros países, castigando a otros países, y además de eso, hablando de que la emigración y la inmigración son el gran problema, no la desigualdad, porque la emigración no es más que una consecuencia. No es más que una consecuencia de qué? Bueno, de toda la desigualdad que hay. Si los grandes no acumularan tanto y dejaran desprotegidos y no dejaran desprotegidos a los más pequeños tuvieran forma de capear estas tempestades, estas crisis económicas propias del sistema capitalista cada cierto tiempo, y no tendrían que estar emigrando. No tendrían que estar emigrando ni los africanos, ni los americanos, centro, sur, caribeños, los latinoamericanos en sentido general, ni los europeos tuvieran que estar emigrando. Y si no hubiera tanta guerra y tanta cosa para acá y para allá, pues tampoco hubiera emigración en los niveles en que lo estamos viendo hoy. Porque en buena parte la emigración de hoy es el fruto de un sistema económico que se implantó hace 30, casi 40 años. Casi no, hace 40 años. Que el neoliberalismo económico se implantó en los años 70, comenzó en el 73 con un golpe de Estado en Chile, otro golpe de Estado en Argentina, otro golpe de Estado ya antes había ocurrido en Brasil, otro golpe de Estado aquí, allá, y juntas militares por todos los lados para imponer un modelo económico concentrador de la riqueza, un modelo económico que lo que hace es que en vez de fortalecer las instituciones, desregula las instituciones, disminuye las instituciones, insulta, desconoce las instituciones, todas las instituciones, y entiende que el Estado tiene que ser una cosita chiquita que no sirva para nada, que no se meta en el mercado, que lo deje libre y que el mercado se va a regular solo. Oh, sí, claro, y se reguló solo. ¿Y de qué manera? La desigualdad ha crecido en las últimas décadas brutalmente, y con la desigualdad, la concentración de la riqueza y la proliferación de pobreza. Pobreza en África, pobreza en Oriente, pobreza en América Latina. Pobreza en todas partes. Eso es lo que ha ido regando el nuevo sistema que se instauró en el mundo en los últimos 40 años. Lo que ha hecho es regar desigualdad.
mucha desigualdad, mucha concentración de la riqueza, mucha concentración, decenas, centenares de multimillonarios, cientos y cientos de multimillonarios en todas partes, cientos de multimillonarios, pero al mismo tiempo, más pobres, más millones de gente pobre. Esa es lo que ha generado el sistema que nosotros hemos estado padeciendo, que es un sistema de intervención grosera en las economías, que no deja fluir el crédito barato, y que para que fluya el crédito les impone a los países pobres, a nuestros países, les impone condiciones sencillamente inaceptables, como lo son la desregulación del mercado, la liberalización de los precios y como lo es la privatización de las empresas públicas, privatización entonces a precio de vaca muerta, porque las empresas del Estado han sido vendidas en todos los países del mundo, casi en todos los países del mundo, incluyendo los países que antes eran socialistas, como los de la Unión Soviética, y países como África del Sur, que estuvieron dirigidos por un gobierno racista de apartheid por décadas. Lo que se les dice es que para darle cualquier apoyo tienen que liberalizar la economía. Sí, señor, tienen que decretar el libre cambio de la moneda, tienen que decretar la liberalización de los precios, ya usted sabe, y dejar que sea el mercado el que ponga las condiciones. Además de eso, les exigen la privatización, la venta en pública subasta, y a veces no en pública subasta. Han hecho ventas de empresas del Estado en Europa y en América, ventas de empresas del Estado a precio de vaca muerta, verdaderamente vaca muerta, impuestos. Y con esos modelos económicos, mucho hemos hecho con ese modelo económico. La República Dominicana, ahora dice la UAS, aquí, porque la UAS parece que va por fin a meterse en los problemas y a opinar sobre otras cosas que quemar gomas y hacer huelga a los maestros, y pedir aumento de esto y de lo otro, sin darse cuenta de los problemas que ellos tienen ahí adentro, sin buscarle solución a esos gravísimos problemas que ellos tienen ahí dentro en la UAS. Dice aquí la UAS que advierte sobre la desaceleración económica de la República Dominicana. Aquí está el titular. Sí, debe estar por ahí, está en las revistas comerciales de hoy. La UAS, informe de la UAS advierte sobre desaceleración económica de República Dominicana. Abogan por un aumento salarial. Oiga usted, los economistas de la UAS, ellos no se han enterado, no oyeron al presidente el 27 de febrero. No, por eso están inventando que el presidente de la República el 27 de febrero, en su discurso, anunció un aumento salarial que comienza precisamente en este mes de abril. En este mes de abril se aumenta el salario mínimo del Estado de 5.100 y tanto a 10.000 pesos, duplicado prácticamente. Duplica el salario mínimo del Estado, de 5.000 a 10.000 pesos. Y disponen aumento de un 10% entre los salarios que están entre 10 y 20 y un 5 a los que están entre un 20 y un 30. Es lo que puede hacer el Estado. Eso es lo que puede hacer el gobierno dominicano. Eso. Pudiera ser mayor el aumento. Pudiera ser mayor el aumento y debiera ser mayor. Ojalá y pudiéramos. Pero, desde luego, las posibilidades de la economía dominicana son esas. Esas que el presidente, pues, se dio cuenta de que precisamente la economía mundial, que el Fondo Monetario Internacional había pronosticado que crecería un 3.5% más o menos. Pero resulta que dice el Fondo Monetario Internacional que no alcanzaremos el 3.5%, que estaremos por debajo de ese 3.5% y que
desde luego la cosa no será peor, dice el fondo, que la cosa no será peor debido al estímulo de la economía china. Así mismo dice las políticas de estímulo de China está en parte incidiendo de manera positiva en la economía mundial. En la economía mundial, dice, son el estímulo de la economía china impedirá que el crecimiento sea mucho menor. Es el estímulo, o sea, es decir, da la noticia, reconoce que la economía china tiene un papel importantísimo en la economía mundial ya. Es bueno que ellos lo reconozcan, porque eso no fue lo que reconoció el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, quien desde que llegó ahí empezó a decir: América es lo primero, América es lo más grande de la bolita del mundo, el potecito de tinta, el borrador y la chancleta, como decía un gran amigo. Y resulta que antes que él, Obama le había dicho: olvidémonos de que nosotros somos el first one, de que nosotros somos el número uno, olvidémonos de eso. Es verdad, el mundo es global hoy, la economía hoy es una economía mucho más global en términos capitalistas que la economía de hace, qué sé yo, 30, 40, 50 años, cuando Estados Unidos era el líder mundial y podía establecer reglas para todo el mundo. Y el plan Marshall se dirigió hacia Europa a recuperar la economía europea, porque Europa salió desguazada. Salió Europa de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos quedó intacto porque él no peleó en la guerra. Intacto, con una economía en despegue, en un despegue brutal, con mucho dinero acumulado, y bueno, empezó a prestarle miles y miles y miles de millones de dólares a Europa. Y Europa quedó atada al carro de los Estados Unidos desde entonces. Y sigue atada hoy todavía, sin necesidad, pero sigue atada. Europa podría ser más libre, claro que sí, por lo menos en sus concepciones económicas. Pero la realidad es que la economía mundial tiene hoy un peso importante de China, de la India, de Rusia y de los llamados BRICS. Los llamados BRICS, que son Brasil, la India, la China precisamente, y Sudáfrica. Y Rusia, exacto. La R es de Rusia. BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Hay un peso grande de esas economías en el mundo de hoy, y por eso el descalabro no es mayor. Por eso el descalabro de la economía mundial no es mayor. Y desde luego Donald Trump y Estados Unidos se beneficiaron de los 2 años anteriores, que no habían sido tan malos, pero ya la pava no pone donde ponía. Y desde luego hay indicios, dice el Fondo Monetario Internacional, de que pierde ímpetu la economía. En la República Dominicana no es ese caso. Nosotros estamos hablando de crecer por encima de un 5%, mientras la economía mundial es menor de un 3.5%, que tampoco es despreciable. La economía dominicana se mantendrá creciendo por encima del 5%, y estos señores de la UAS, que se preocupan por la desaceleración económica de República Dominicana, debían saber que no es República Dominicana la que se desacelera, que como dice el Fondo Monetario Internacional, es el mundo el que se desacelera. Es el mundo. Y nosotros somos parte del mundo. De todas maneras, crecer por encima de un 5% es, primero, quiere decir que estaremos
seremos la primera o la segunda de las economías de América Latina. Otra vez, por cuarto año consecutivo, quinto año consecutivo, bueno, consecutivo no, hubo un momento, uno o dos momentos en que Panamá ha estado por encima de nosotros. Muy pegado, pero sí. Nosotros somos de las economías que más crece en América Latina. Y el impulso que dará al consumo, el aumento de los sueldos dispuestos por el presidente de la República a partir del mes de abril, pues es también una medida importante. Quiere decir que el presidente está al tanto de lo que está pasando en el mundo y al tanto de lo que está pasando con la economía dominicana, y en los 6 años que ha estado gobernando, pues ha estado haciendo previsión y provisión para, como para permitirse ahora un aumento de sueldos a los empleados públicos. Falta que el sector privado haga lo propio, porque si el sector privado hace lo propio y sigue la señal enviada por el presidente de la República, el sector privado estará haciendo un gran servicio a la República Dominicana, estará haciéndole un gran servicio a sus negocios, porque es a sus negocios que se le están haciendo también, a sí mismos, a sí mismos. Ojalá que le cojan la seña al presidente de la República y en poco tiempo estén en condiciones de realizar también el aumento de salario que está esperando todos los trabajadores del sector privado, que lo merecen además, que lo merecen y que merecen que haya, aunque sea una indexación, es que dicen ustedes los economistas, una compensación. Muy bien, Fran, muy buena traducción. ¿Quién dijo que era compensación? Una compensación por el aumento del costo de la vida, que siempre hay 1% de inflación cada año que se va acumulando. El año pasado tuvimos una inflación muy bajita, un 1 punto algo, ¿verdad? Y quiere decir que cuando hay un 1 punto tanto de inflación o un lo que sea, eso es una reducción de su capacidad de compra, de sus ingresos. Por lo tanto, ojalá que el sector privado pues haga lo propio y que la República Dominicana pues pueda continuar por donde va. Pueda continuar por donde va por mucho más tiempo, como debe ser, produciendo, creando empleo, creando oportunidades y mejorando, sobre todo, mejorando las condiciones materiales de existencia de todos los dominicanos y las dominicanas, porque el Estado dominicano está haciendo lo que hay que hacer, el gobierno está haciendo lo que hay que hacer. No solamente aumentó los salarios más bajitos a partir de ahora, de abril, sino que continúa haciendo una distribución o redistribución, como dicen algunos, de la riqueza nacional a través de la jornada escolar de tan extendida. El desayuno, la comida, la merienda, eso significa los útiles escolares, una inversión de 8,000 pesos mensuales por cada alumno, y eso hay que sumárselo a las familias. 8,000 pesos por cada niño y por cada niña mensuales invierte el Estado dominicano, y eso es una política de redistribución de la riqueza del país, y que salga uno que diga que no, porque si eso no es redistribuir la riqueza, que me digan qué es redistribuir. Y además hay que ver la inversión que se está haciendo en la República Dominicana en materia de infraestructura de salud, en materia de cobertura de salud a través del Seguro Familiar de Salud y del SENASA, y además de todo lo que significa los planes del presidente de la República en materia de
de crédito barato a través de banca solidaria, a través del Banco Agrícola, a través del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario y a través de todas las iniciativas, porque eso también es distribución de riqueza. Sépalo usted. Mire, profesor. Bienvenidos todos ustedes, que los veo rezongando ahí. Usted sí habla. Diablo. Habla demasiado. Pero es que hay que aclararle a esta gente todas estas cosas. Porque mire usted, los profesores de la UAS no sabían que el presidente aumentó los salarios en febrero. Se desayunaron A partir de ahora, y entonces me salen con un informe aquí de que dice que hay que llevar a cabo un aumento en el país. Bueno, que el sector privado tiene que hacerlo, claro que sí. Está bien. Sí, Tienen un delay. Adelante, Fran. Un delay de 2 Tienen meses. un retrasito ahí ligero, ¿verdad? Se están enterando ahora. Mire, profesor, el Facundo Cabral, en una de sus canciones, dice Gran Facundo. el trotamundo, cantautor argentino, en una de sus canciones tiene una frase que dice: Juan Comodoro buscando agua encontró petróleo, pero se murió de sed. Y bueno, es una frase que puede tener varias interpretaciones. Una de ellas es que el petróleo, de alguna manera, representa en este caso la promesa de riqueza, de progreso, de desarrollo, y sin embargo, lo que necesita Juan Comodoro es agua. Lo comparo un poco en términos políticos de estas personas que se dedican al negocio, porque es un negocio de la demagogia, de estar prometiendo cosas que saben que no se pueden cumplir, cosas que no están planificadas, y hablarle a Juan Comodoro de progreso y de desarrollo, cuando en sus corazones no está darle a Juan Comodoro agua, lo que realmente Juan Comodoro necesita. Porque por más petróleo que entendió Juan Comodoro en ese momento, fue quizá una alegría encontrar petróleo, Pero lo que quería era agua. se murió de sed. Se murió de sed Juan Comodoro. Y a propósito de eso, yo quiero hablar hoy de los rasgos de un buen gobierno. Porque entre lo bueno y lo malo son conceptos subjetivos. Entonces, un buen o un mal gobierno tiene que tener rasgos que lo identifiquen. Y quiero compararlo con 5 políticas públicas que se están desarrollando en República Dominicana que identifican que el gobierno de República Dominicana es un buen gobierno. Una de esas primeras características identificadas o rasgos es el compromiso. Si un gobierno no tiene el compromiso de desarrollar políticas públicas, el compromiso de desarrollo de políticas sociales, entonces será un gobierno estático. Será un gobierno que sencillamente pasará sin pena ni gloria, en detrimento de los pobladores de esa ciudad, de ese país, en este caso República Dominicana. Lo que vemos desde el gobierno es un compromiso. Lo comparo, este compromiso, con el 4% que se le asigna cada año, el 4% del Producto Interno Bruto al sector educación, la educación preuniversitaria, sin contar la formación técnico-profesional a través del Infotep, y sin contar la inversión que se hace en becas a través del Ministerio de la Juventud y a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Que este gobierno sea un gobierno comprometido, que tenga compromiso, es que nos ha garantizado que ya hoy, en este año 2019, estemos cumpliendo ya 6 años que se está cumpliendo de manera religiosa la inversión del 4% del Producto Interno Bruto para el sector educación. Y a 6 años de haberlo empezado a aplicar en el 2013, hoy tenemos más de 1.300.000 estudiantes en jornada escolar extendida. Hoy tenemos cientos de miles de niños recibiendo educación de primerísima calidad, con alimentos necesarios en las estancias infantiles. Hoy tenemos niños estudiando clases de música, hoy tenemos niños mejor alimentados, mejor educados, hoy tenemos estudiantes que serán promesa en el mañana de lo que se está construyendo hoy, promesas de desarrollo del país, porque este gobierno identificó la educación como lo primordial, el primer ministerio, la primera inversión
que se hace desde el gobierno, la máxima, la que encabeza todas las inversiones, es la educación, desde el gobierno. Y eso se llama compromiso estatal, compromiso gubernamental. Además de que fue un compromiso precisamente asumido por el presidente Danilo Medina antes de llegar a ser presidente en el 2012 durante la campaña. Un compromiso asumido y realizado y materializado, y que estamos viendo y que nos tocará también ver la finalización cuando llegue a los 2 millones de estudiantes ya que estudien bajo el modelo de jornada escolar extendida, como se ha invertido también en la calidad educativa. Hay estudiantes, creo que hay ya más de entre 500 y 800 escuelas que están aplicando la robótica educativa. Hablaba de compromiso. Otro rasgo que tiene que tener un buen gobierno, o para identificar un buen gobierno, uno de los rasgos es que escuche. Si no es un gobierno que escucha, por más compromiso que tenga y por más idea de desarrollo, pues a veces los proyectos no se dieran, porque el presidente de la República, en este caso, el presidente Danilo Medina, desde el Palacio Presidencial, entre la Doctor Delgado y la 30 de marzo, puede tener una idea sentado en su despacho de desarrollo de algún sector. Y lo comparo esto con las visitas sorpresa, porque es quizá el encuentro donde el presidente, en que el presidente escucha, se siente a escuchar a los productores agropecuarios nacionales. Voy a poner 2 casos. En una ocasión fue a San Cristóbal a ver los productores de aguacate y ellos le presentaron un proyecto bastante formidable, un proyecto que solamente faltaba la inversión desde el gobierno. Pero al ver los aguacates que producían, el presidente le dice, mire, ustedes quieren exportar, pero estos no son los aguacates que se están exportando. Tienen que sembrar aguacates mucho más pequeños o mucho más grandes, porque el mercado europeo lo que demanda es este tipo de aguacate. Y ellos mismos se sorprendieron y le dijeron al presidente, sí, nosotros lo que queremos es exportar. Pero tenían la idea de que ese aguacate era con ese aguacate, con ese tipo de aguacate que iban a desarrollar. Lo mismo pasó con la piña en Monteplata. O, por ejemplo, en Montecristi, el puerto de Manzanillo, cuando fue el presidente, prometió la construcción, la intervención definitiva del puerto de Manzanillo, se pararon los pescadores en un encuentro, en una visita sorpresa, se pararon los pescadores y le dijeron, presidente, está muy bien que se construya el puerto de Manzanillo, que se reconstruya, que se intervenga el puerto de Manzanillo. Esto va a ser muy beneficioso para todo el pueblo, pero nosotros necesitamos que en esa área se nos construya o se nos permita seguir pescando. Y si el presidente no escuchara, si no fuera un gobierno que escucha, que estuviera atento a este tipo de cosas, un gobierno que además acompaña a la gente, como dice el poema de Benedetti, y en la calle codo a codo somos mucho más que 2. Un gobierno que acompaña codo a codo. Si no fuera el presidente, si no existiera este tipo de visitas sorpresas, desde el gobierno se entendiera que hay que hacer simplemente intervenir el puerto de Manzanillo. Pero aparecieron esos pescadores y gracias a ese encuentro y a esa visita sorpresa, a esa conversación del presidente con los pescadores, hoy también los pescadores, el presidente les dijo, es verdad, y les van a construir un pequeño muelle para que ellos puedan pescar, pero además van a apoyar en términos económicos a esa asociación de pescadores del puerto de Manzanillo para que tengan refrigeración para guardar los pescados y la compra de botes también y un almacén. Otro rasgo que debe tener un buen gobierno o para que identificar que sea un buen gobierno es que sea sensible. A propósito de eso, el presidente emitía por decreto de manera oficial, creaba el centro Reside, que está en la Nueva Barquita, un centro para personas con algún tipo de discapacidad mental, para que puedan ser reinsertados en la sociedad, para que estas personas puedan pasar su tratamiento, incluso puedan llegar a insertarse al mercado laboral. Nunca ningún gobierno había invertido tanto en la inclusión social. Y ahí tenemos el centro Reside y tenemos los centros de CAIT, centro de asistencia para las personas o niños con algún tipo de discapacidad, que a propósito la primera dama de la República que dirige ese programa de amor, además de todo, anunciaba que se va a extender la estadía de los niños hasta los 12 años. Pero además
Un gobierno sensible es el que interviene en la política pública que tienen que ver con sanidad. Una de las primeras visitas sorpresa del presidente Danilo Medina fue al hospital Morgan, al Luis Eduardo Aybar, aquí en la capital. Y cuando fue al lugar, pidió ir al baño al que asisten los pacientes. O sea, no se lo permitieron porque había mucha gente, pero pidió ver las condiciones en que se encontraban los baños. Y después de hacer un recorrido, dijo, esto es inhumano. Aquí no se puede atender a la gente. Aquí no hay dignidad para atender. Hoy se está interviniendo ese hospital, como se han intervenido ya 37 se han entregado, de 56 identificados. Y a mitad de año ya, es decir, en cuestión de 2 o 3 meses, se estará inaugurando la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, el hospital más moderno, más completo del Caribe y Centroamérica. Un hospital que brinda dignidad a la gente, que representa la dignidad de los pacientes, un hospital con todo lo de la ley, con todos los equipamientos necesarios, de modo que eso identifica a este gobierno como un buen gobierno, un gobierno sensible, un gobierno que invierte en la salud de la gente, que invierte en dignificar a la gente y que invierte también en la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad, la inclusión de las personas, de los pobres también, la inclusión del obrero en el sistema de salud a través del SENASA, la inclusión del trabajador diario, el trabajador común dominicano que tenga acceso a un sistema de salud, a un hospital decente o a una escuela decente. El cuarto rasgo identificado de un buen gobierno es la determinación. Y voy a poner 2 casos de determinación desde el gobierno. El primero es, empezando el gobierno del presidente Danilo Medina, todos lo vimos, la renegociación del contrato de la Barrick Gold. Cuando el presidente, el famoso 97.3. No es posible que República Dominicana haya firmado, desde la presidencia se ha firmado un contrato que implica el 97% de las ganancias para la empresa y el 3% apenas para el Estado Dominicano. Eso hay que renegociarlo. Por más deseo de desarrollo de políticas públicas, si no existe la determinación desde el gobierno de enfrentar los problemas sociales, pues no se va a dar. Igual pasa con Punta Catalina, que a propósito, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado, ya va a empezar la construcción de una planta como la de Punta Catalina, una planta a carbón con la misma magnitud, creo que es mucho más grande. Y ya empezó la oposición allá, porque además es una mafia, el sistema eléctrico representa una mafia y todos los que se benefician de esa mafia, pues ha encontrado aquí en República Dominicana hacer un ruido grandísimo, tratar de cerrarle camino a esa planta que va a acabar con esa mafia, y eso se está viviendo en México. Eso está enfrentando el presidente mexicano ahora mismo, Andrés Manuel López Obrador. Hace como 2 semanas hablaba de que esa planta va, porque además es un presidente que se le ven rasgos de determinación. Determinación de crear, de mejorar el sistema eléctrico, la determinación desde el gobierno. Igual, la determinación desde el gobierno nos ha permitido ganar hoy que República Dominicana, que el pueblo dominicano cuente con los terrenos de Bahía de las Águilas para su desarrollo. La determinación de adquirir esos terrenos en tiempo récord, además, de ganar para el pueblo dominicano a pesar de la oposición que había ahí. Y por último, uno de los rasgos, uno de los más importantes es que es un gobierno, para que sea un buen gobierno, tiene que ser un gobierno que no improvise. Y esto se ha visto en la mayoría de las políticas públicas que han dado resultados, desde Banca Solidaria, la inversión en educación, la inversión en salud. Es un gobierno que no improvisa. El presidente decía en su discurso reciente del 27 de febrero que él anda, y antes de eso, él ha recorrido el país 1000 veces. Y si tiene que recorrerlo 1000 veces más, eso quiere decir que es un presidente que no, o que desde el gobierno no se está improvisando. Como decía ahorita, cuando se escucha a las personas, cuando se escucha la necesidad del pueblo, pues se conoce de fondo. Y bueno, lamentablemente es una virtud que no tiene la oposición dominicana, que cada vez que se ha visto en el gobierno, pues quizá la constante que ha tenido
lamentablemente, es la improvisación. Sobre todo la improvisación en materia económica, de la estabilidad económica, que no la ha sabido mantener cuando ha estado en el gobierno. Y bueno, en ese sentido, entiende uno que el pueblo dominicano ha aprendido, ha tenido que sufrir esas improvisaciones y ya no está para seguir improvisando, sino que está escribiendo su propia historia y sus propias canciones para no improvisarlas. Querido Facundo. 2 puntos. 2 puntos. Con respecto a la perorata de ustedes. ¿A cuál? ¿A la mía o a la de Fred? A la de ambos. Apunta hacia lo mismo. Yo quiero decir simplemente, agregar a ella. Yo pensaba que usted iba No, agregar a ella. ¿Por qué? Se sumó a la ola. va a seguir la perorata. No, nada que ver. Se va a montar en la ola. No, pero en términos reales, yo quiero decir lo siguiente. Lo que está a la vista no necesita espejuelos. Aquí no hay que explicar mucho por qué este es un gobiernazo. Porque está a la vista. Y los que se han dedicado a pretender distorsionar la realidad y autoengañarse, eso es lo que han hecho. Nataguear y perder la estima y el reconocimiento de la gente. Porque en términos reales se han quedado haciendo, los amigos míos de artes marciales decían, haciendo sombra. Haciendo fintas. Fintas, diría Ramón. Sí, es lo mismo. Son fintas, es lo mismo. Sombra, es decir, es como haciendo cata. Simulando. Haciendo cata, simulando que están en la cosa cuando en realidad lo que están es para estar embullados. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Cuando los políticos o aspirantes a hacerlo o los que hacen payasadas pretendiendo que la política tiene algo que ver con aquello, lo que hace es que primero nos hacen perder el tiempo y segundo se desconectan de la gente no quiere que le hablen plepla, la gente quiere que se le presenten soluciones a sus problemas. Usted no ha visto por ahí al presidente de la República haciendo demagogia o paseando para estar embullado. Usted ve al presidente escuchando a la gente, como usted bien ha dicho, y lo ve constantemente viendo su trajinar laborioso. Y bueno, ya se verá, porque lo que está a la vista no necesita espejuelos. Y cuando usted mira hacia Venezuela, ya usted ve lo que está sucediendo en Venezuela, que ya no es Venezuela, que es Colombia, que es Centroamérica y que es México, a quien le van a cerrar, porque ya dijo ayer el señor Trump que está casi 100% listo para cerrar la frontera con México, con todo lo que eso implica. Porque es un cierre de frontera fronteriza. Es decir, no es el cierre de la frontera con Canadá, no, con República Dominicana, o que tiene 1 millón de gente por ahí, mal contado, qué sé yo cuál. No es con México. Pretendiendo cerrar algo que ha alimentado a los norteamericanos durante tanto tiempo, que no solo de mano de obra, o que no solo de droga que consumen los norteamericanos, como consumen de todo, en grandes cantidades. Y cuando usted mira qué está pasando en el resto del mundo, y usted se da cuenta que ahora mismo en Zimbabue hay una situación tal que los políticos prefieren ni siquiera mirar para allá, porque hay una crisis humanitaria. Lo que está sucediendo en Zimbabue no tiene madre. Es como que ciertamente ellos son un hoyo negro, como dijo
como dijo Trump. Trump. Como dijo Trump. Un hoyo negro de punto suspensivo. Eso es lo que está aconteciendo. Y todo aquel que tenga un mínimo de seriedad debería echarle un ojo, un vistazo a lo que está sucediendo en Zimbabue. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no es que estemos tan lejos de Zimbabue, ni somos más ricos que Zimbabue. Tenemos más desarrollo humano. Tenemos una sociedad que ha dejado otra cosa. Igualmente amenazados por los ciclones. Igualmente, igualmente igualito, amenazados. Igualito. ¿Qué es lo que está pasando en Zimbabue? ¿Qué es lo que está donde pasando? ha habido una tragedia, una catástrofe natural por un ciclón. Con un ciclón. Un ciclón que ha pasado, una tormenta, batatero, con un ciclón batatero que allá ha causado ahora le llaman a esa zona como la zona de, qué sé yo, qué negra, el Zimbabue negro, algo así. Pero es la muerte, cantidad de muertes, y hay una situación de verdad calamitosa para esos congéneres nuestros. Miren, y ustedes le echan el ojo a Puerto Rico y entonces tendremos que referirnos nuevamente a Donald Trump diciendo que los políticos puertorriqueños son unos incompetentes. Yo creo que con los únicos que compiten son con los nuestros, con los que no gobiernan este país, sino con nuestros políticos. Compiten con la oposición. Sí, compiten con la oposición, los políticos incompetentes a lo que hace referencia Donald Trump. Pobres boricuas que han sido tan maltratados hasta por quienes están supuestos a mantenerlos. Sí, porque de eso se trata. Pero yo quiero, dando un saltico, yo quiero lamentar, realmente lamentar, fue una mala noticia. No la que trae Kenia todas las mañanas. Que siempre será una buena noticia. Que siempre será una buena Sí, la noticia. presencia del Café Kenia, Santo Domingo. ¿cómo estás? Café Muchas gracias. Santo Domingo, todos los días aquí en Ojalá, Gracias. con Kenia. Kenia que siempre está aquí Y caliente al que pie está del el cañón. cafecito. Gracias Kenia. Kenia. Gracias Kenia por este cafecito Santo Domingo que nos pone a valer a todos. Continúe su perorata. Así usted. es, así es. Una nota Sí. lúdica, Sí, voluptuosa. Sí. Miren, sí, luctuosa. Usted andaba por Puerto Rico. Sí, pero se trata de recibir como cada mañana noticias que no necesariamente pues, nos traen alegría o satisfacción. En este caso yo quiero que se me permita lamentar el fallecimiento en el día 1 de abril, y hoy es día 3, del arquitecto Harry Carbonell Hurst. Harry pues deja después de una trayectoria profesional exitosa y ciudadana, una existencia ciudadana correcta, nunca envuelto en nada extraño, y gracias Kenia. Y bueno, pues deja a su esposa Marta Rivera Garrido, poeta dominicana, laureada poeta dominicana, conocida amiga, y a sus hijos que son Carla y Harry, Luis, Trilce y Pavel Alejandro. Ya tenía varios nietos. Y bueno, para los restos de Harry, que es alguien a quien conocí desde mi adolescencia, capitaleño por igual. Y me resultó, bueno, sorpresa su fallecimiento y muy lamentable. Quiero dejar constancia hoy de esto y darle mi abrazo solidario a Marta Rivera y a sus hijos. Y parecería a de tiempo, porque al final de cuentas Harry no era una persona tan entrada en edad como Ramón. Creo que era un poquito más joven. Hay que pedirle a Ramón que se nos cuide por igual. Miren, esto a propósito de que hay cosas que no necesitan espejuelos. Y se trata de que
también nos despertamos con nuevas, por ejemplo, con la de que el Partido Verde no va a poder llevar a un tal Abu, que sé yo cuántas cosas. Se estremece el país. Y se estremecido el país naturalmente por uno esa que se- dificultad, uno esa que se nueva llama dificultad el que loco. tienen. Sí. O de que el candidato renunció al partido y el partido que yo qué, que yo cuánto. Y porque esos son los politiquitos y politicatros, y esas son parte de las ineficiencias y de las cosas raras de la ley electoral, de la ley de partido político, que todavía nos dicen que aquí tenemos que aceptar como si nada estas pulperías que andan por ahí haciéndonos pasar vergüenza a todos nosotros, porque eso no pasa en ninguna parte del mundo. Yo no he visto eso en ninguna parte del mundo, y si alguien me lo puede poner de ejemplo, que me lo ponga, porque me estaría ilustrando y me voy a sentir sumamente agradecido. Como en los ventorrillos, que están uno al lado de otro vendiendo vegetales. Todos llaman, venga señor, para acá. Sí, Dicen, venga, aquí venga. está más barato. Sí, sí. Es una cosa absurda desde cualquier punto de vista, y no se lo dice nadie. Y la Junta Central Electoral no dice nada. Prefiere no mirar para allá. ¿Y qué resulta? Que durante años fuñeron con la famosa ley de partidos políticos y con la ley electoral. Y ahora resulta que el único partido que realmente está abierto al ejercicio de la democracia y a la inclusión de todo aquel ciudadano que quiera no solo ser un elector cada 4 años, y no estar finalmente en el padrón o ser miembro de un partido político, lo va a poder hacer atendiendo a principios elementales de la democracia, que deberían ser las reglas. Y para eso se hizo una ley, para que se favoreciera a todo el mundo, a los electores y a los propios partidos políticos. Ahora resulta que la ley, en las primarias que se aprobaron, abiertas, solo van a ser abiertas en el partido de gobierno, en el PLD. Y yo lo celebro, porque lo he dicho, podré, quizás sin que se den cuenta estos bellacos, inscribirme en ese partido, cosa que no he podido hacer nunca. Ya le van a abrir el padrón. Ya me van a abrir el padrón. Eso es una expresión de donde se practica la democracia y la inclusión, no en esas piltrafas y qué sé yo. Entresijos. Sí, en esas cosas que se atreven a llamarse movimientos políticos y se lo creen algunos, incluyendo los jueces del Tribunal Electoral o los miembros de la Junta Central Electoral, le creen a Verde y al otro, PDI, cosas que esos son partidos políticos, cuando ellos saben que eso no es partido político y que eso no se puede medir con la vara de nada. Como todo el mundo sabe aquí que Quique Antún no es partido político y que eso no se puede medir con la vara de nadie. Un tal Eddie Alcántara. Y menciono la longaniza, que son expresión de la pura porquería en que se volvió aquí la democracia representativa, aceptando toda esta paletera. Algo pasó aquí también así, muy parecido. Que de repente un gran supermercado estaba lleno de pulpería. Usted sabe a qué yo me estoy refiriendo. Pero resulta que ahí se va a practicar por primera vez, digamos, abierta la democracia. Y hay mucha gente temblando también por eso. Por lo que y gente que se opuso rabiosamente a eso, porque hay que decirlo. Porque no es solo la señorita aquella, sino también el partido. El instrumento formidable con que cuenta aún el pueblo dominicano para su liberación. Hay que decirlo, si no pierden la memoria y si le da Alzheimer a todos ellos. Ese es el instrumento para hacer lo que el presidente Danilo Medina está haciendo. Porque no es en abstracto que se empujan los procesos y que se llevan las sociedades a ciertos niveles de desarrollo social.
Que, claro, en democracia no se puede pensar como el ejercicio de un grupito que tiene acceso a todo, mientras el resto de la gente no tiene acceso ni siquiera al derecho a elegir o ser electo. Entonces, está sucediendo algo importante. Se está dando el primer paso, aunque solo acontezca en el único partido que existe en este país. No porque sea esto un sistema o un régimen de partido único, cosa que han repetido esa gente sin cesar, cada vez que no tienen nada un sueño que contar, ¿no? Comienzan a decir que el partido único. Pues ellos no se consideran partidos. Porque que ellos mismos no se consideran partidos, y es verdad que tienen razón. Solo un partido tiene conexión en este país con la realidad, y más que con la realidad, con la responsabilidad, que ante la ausencia de los demás, que sabrá Dios en qué se entretienen, asume la responsabilidad de conducir este país por donde la gente quiere que se le conduzca. Ya no quiere cruzar Puerto Rico porque los políticos son tan incompetentes como esta oposición incompetente. No quiere coger para Venezuela porque ahí hay un demonio, un lío grandísimo. Y ya para México, vaya usted a saber. No quiere coger para ningún lado. El dominicano lo que quiere es resolver sus problemas aquí. Y que lo que se genera como riqueza se reparta aquí entre todos y todas, como siempre repetimos. Además porque han crecido las oportunidades en los últimos años, claro. Entonces está viendo oportunidades de desarrollo y quiere aprovecharlas. Y pues porque es que aquí nada más que se ven, y entonces aquí hay la intención de negar que aquí hay ahora posibilidades. Yo no sé mañana, porque de eso nadie sabe. Si seguimos como va mañana también habrá posibilidades pasado, y probablemente más. Claro, y probablemente más, pero sí, dejando abierto, ¿verdad?, la incertidumbre y la posibilidad de que nos acontezca otro bendito tifón o ciclón, sí, huracán o lo que usted quiera, y nos coloca en la situación en que está Zimbabue ahora. Nosotros no estamos exentos a nada, o de nada, pero el país tiene que dejar el pueblo dominicano tiene que seguir aguzando sus sentidos y su inteligencia natural, que le permite conocer al cojo sentado y al ciego durmiendo y al hablador en silencio. Callado. Y al hablador callado. El pueblo dominicano tiene que precisamente ahora, demandar participación. No permitirle a los bufetes, no permitirle a los supuestos opositores, a las pulperías y demás, no permitirle el secuestro de la democracia, que mucho nos ha costado. Que eso es pura electoralismo. Bueno, por ahí también hay que hacerlo, democracia electoral, que no la norteamericana, que no la cubana, que no la venezolana, que no la española, que no la entendemos, ¿verdad? No, la democracia nuestra, la que tiene más de 40 años ahí cogiendo fuerte. Esa, que es tan democrática que le permite a toda esta gente decir que ellos son partidos cuando ni siquiera pulpería, ni paletera, ni nada son. Son negocios personales, vulgares. Familiares algunos. Familiares todos. Familiares todos. Y si usted lo deja, son familiares los PLDistas también. Sí, porque es que ha sucedido una distorsión. Por suerte, un instrumento tan formidable, pues es más difícil dañarlo. Es más difícil dañarlo como han sido dañados todas las demás expresiones de la política dominicana. Están creándose dinastías ahora. No, pero usted sabe. Usted se ha fijado. Usted sabe, es preocupante toda esta dinastía porque no vamos a salir nunca de una. Ahora, sí. Lo cierto es que se están recogiendo en sus habitaciones. Se están recogiendo en sus habitaciones. Si usted lo quiere ver, vaya y búsquelo en sus habitaciones. No van a hacer ninguno, se van a someter a la democracia interna. Que además son los que más van a practicar nada que tenga que ver con eso que se llama democracia. Y sin embargo son los que más hablan de democracia y de la falta, es la que supuesta ellos ni falta hablan tampoco de democracia. Yo no sé en qué que se están ocupando, pero ni hablan siquiera. O cuando hablan es para decir mentiras
y para tergiversar lo que está aconteciendo. Tan fácil que sería que ellos se pusieran en fila y empujaran junto con todos nosotros la locomotora, que empujáramos que aprovecháramos en conjunto todo lo que está aconteciendo excepcionalmente en beneficio de la República Dominicana y juntos todos impidamos que se dé un paso atrás, ni siquiera para coger impulso. Porque de eso se trata. Cámara. ¿Verdad? Terminó de perorar. Sí, ya. Ya. No, porque mire, impaciente, entonces no puedo así. Está peor que la supuesta oposición. Sí, porque la oposición desespera, ¿verdad? Desespera eso. Porque mire, son dos temas los que quiero destacar. Bueno, serían tres porque Kenia me ha puesto otro aquí. Sí, porque la hija de Kenia, que es Kenya o Kenia Grismeili, se llama ella, Kenya Grismeili, cumple 10 años hoy y Kenia Grismeili, o Kenya o Kenia, como le dirá Kenia. Ella me escribió Kenya aquí, Grismeili, es una niña de 10 años, mírela ahí donde está. Oh, pero mire cómo se la busca Kenia. Hay una producción. Pedro está por ahí, por favor. Mira cómo se la busca Kenia. Ella trajo la foto de su niña, oye, así que ya usted sabe. Pero bueno, es verdad, ya no solamente nos trajo el café, sino que eso nos trajo la foto de Kenya Grismeili, que cumple 10 años y que ve ojalá, porque además es que usted tiene que saber eso, que ella vea ojalá, para ver a su madre, claro que sí. Primer tema. El segundo es recordar y saludar todas las actividades que se realizaron ayer, particularmente la del despacho de la primera dama, a propósito de conmemorarse ayer el día de los trastornos del espectro autista, el día de esta condición de algunos, de una buena cantidad de personas en todo el mundo. Esta es la conferencia que se llevó a cabo ayer en el Palacio, la presencia de la primera dama y un expositor internacional sobre estos temas, el tema del autismo, día de la concienciación sobre el trastorno o los trastornos del espectro autista. Hay diferentes grados de autismo, eso es lo que le llaman el espectro, ¿no? De menos a más. Y bueno, ayer pues hubo muchas actividades en todo el país de diferentes instituciones, pero particularmente la primera dama y el gobierno, el presidente Danilo Medina, que ha tenido una inclinación y ha tenido como parte de su plan de trabajo el dedicar fondos del Estado dominicano a todas las instituciones que trabajan con personas que tienen algún tipo de discapacidad. El trabajo del Consejo Nacional para la Discapacidad, el CONADIS, y todas sus iniciativas a favor de la inclusión, lo mismo que el trabajo ingente del despacho de la primera dama, que ha logrado la construcción ya en San Juan, en Santiago, en la capital, de varios centros de atención integral a la discapacidad, los CAID, que tienen además personal especializado dirigido a cada una de estas condiciones del ser humano, como lo son los trastornos del espectro autista. Que celebrar esa característica inclusiva del gobierno y del Estado dominicano, que ha crecido grandemente en los últimos años a partir del impulso recibido desde el despacho de la primera dama y desde el Consejo Nacional de la Discapacidad y desde todas esas instalaciones que ha construido ese despacho de la primera dama, de todos esos CAID
y a partir de ahora del Reside también. Primero se convirtió al Hospital Psiquiátrico Padre Villini, que antes, el que está allá en el kilómetro 28 de la autopista Duarte, antes era sabemos lo que era, ¿no? Hoy es un centro de rehabilitación psicosocial, como se le llama, con unas condiciones y con una intención y con unas maneras diferentes de abordar estos temas. Y ahora está el Reside, que ustedes pueden ver ahí en pantalla, el Reside, que es el Centro de Recuperación Psicosocial, construido ahí en la Nueva Barquita. Como ustedes pueden ver, una edificación formidable, con todo lo que se requiere para que una persona con cualquier tipo de discapacidad pueda ser rehabilitada. Ahí está el doctor César Mella, que tuvo participación también en todos estos programas y que tiene participación en todos estos programas. El presidente ayer por decreto pues dejaba creado el Centro de Rehabilitación Psicosocial y de Desarrollo Humano ahí en la Nueva Barquita, una edificación que además lleva a la Nueva Barquita pues todavía a una nueva dimensión, a una mayor dimensión, y que entrega a la comunidad dominicana, al país, un centro especializadísimo en el tratamiento de las personas que tengan algún tipo de, o hayan tenido algún tipo de discapacidad, porque aquí lo que se trata es de rehabilitar o de reintegrar a la sociedad a las personas que han tenido algún tipo de discapacidad, particularmente intelectual o cognitiva, ¿no? Mira, ¿Usted quiere decir algo? Ramón, sí, con respecto a eso, permíteme decir algo. Con el anuncio de que en Santiago ahora se va a hacer lo propio. Recordar que también se ha tenido en cuenta las estadísticas, según nos explicara en su momento el director del Centro de Rehabilitación Psicosocial. Integral. Sí. Ángel Almanza. Ángel, el distinguido amigo Ángel Almanza. Recuerden que el 28 como manicomio desapareció. Ya los manicomios debieron haber dejado de existir aquí mismo a 30, 40 años, porque ya eso era prácticamente lo convenido a nivel de la Organización Panamericana de la Salud y demás. Se dejó de ver a los que tienen problemas de esa naturaleza, sean superables o no, extremos o no, había que cambiar la forma de verlos. De eso se trata. Antes usted tenía un niño autista y entonces era un loquito. Hasta los propios familiares, Sí, hasta claro. los propios familiares, sin darse cuenta, sin la mala intención, terminaban estigmatizando de algún modo al niño o la niña con determinadas manifestaciones del espectro, como le llaman, el espectro autista. Que yo soy autista, por ejemplo. Nadie me lo diagnosticó al debido momento. Sí, porque el síndrome de déficit de atención tiene también un espectro bastante amplio. Y lo sabe el maestro y usted también. Qué sé yo. Yo clasifico para cualquier cosa de eso, donde usted me quiera diagnosticar. Sabemos. Pero antes no se nos diagnosticaba. No se nos diagnosticaba. Claro. Es como resulta que todavía no le decimos loquitos a esos loquitos viejos que andan en las pulperías y en las cosas, sino que seguimos viéndolo como antes. Hay que llevarlos a un centro. Hay que meterlo en un gran centro de rehabilitación a todos. Pero, hablando seriamente, ¿qué pasa? Que no por casualidad se detienen en este caso en Santiago. Primero por la cantidad de gente, sino también por la incidencia estadística, establecida estadísticamente, de estas cosas.
Y quienes hemos transitado, vamos a decirlo así, por el Cibao durante décadas, sabemos que en esa población también hay características que no la tienen los del Este ni la gente de Rancho Arriba, que se salvaron porque no pudieron bajar por allá por donde se baja por la carretera de Duarte. Para Bonao. Sí. Por Juan Adrián. Por Juan Adrián. Y entonces se preservaron allá arriba. Inmunes a muchas cosas. Y como coeños. O como coeños. No allá. como cibaeños. No como cibaeños. Se quedaron como coeños, no como cibaeños, efectivamente. Pero lo cierto es que el hambre en el Cibao, que no lo digan, mucha pobreza. En todo el país. Sí, pero Por concentración muchos de pobres también. Hay 7, 8 provincias, 9 provincias, en donde la incidencia de la falta de empleo, de esa brutal conversión de la economía agrícola cibaeña, que pasó a ser igual que cualquier otra, porque incluso predios agrícolas lo cambian en sus usos de suelo para hacer cualquier tipo de cosa. Ahí hay problemas de atención a ese tipo de ciudadanos que tienen que ser atendidos, que tienen que ser vistos, no con compasión, sino con solidaridad y con responsabilidad, para también descargar en gran medida a los familiares que optaban al final, ya no lo podemos amarrar del cepo. No, pero ya no podemos, lo soltaban en banda. Suelto en banda, usted ve gente, cantidad de gente que debería estar recluido, de algún modo protegido, andando hasta por la carretera. Y usted hasta se acostumbró a verlo. Esa es la realidad. Entonces, eso, el que se anuncie que eso, igual que la ciudad de Juan Bosch, igual que hayan proyectos en el Cibao, porque hay mucho de todo ahí en el Cibao, aunque a los santiagueros y a los cibaeños no les gusta que uno se lo diga, es que hay tantas cosas, es que hay muchas cosas. Si no, pregúntenle al doctor Sánchez Cárdenas, que conoce de esa concentración de las estadísticas, de lo que acontece en su región. Y creo que Ramón, eso es de las obras que van a terminar. Porque ¿a quién le importan los locos? Vamos a decirlo de esta forma. Que ya no se le llama loco. Pero insisto en el término para que se entienda de qué yo estoy hablando. ¿A quién le importa un loco? A nadie. Y eso es lo más penoso de todo esto. La indiferencia cristiana. La indiferencia de los gobiernos y de los politiquitos de este país frente a gente que no pueden ser ni siquiera protegidos por sus familiares. Prefieren ir a proteger supuestamente, y algunos hasta vivir, de la victoria, de los presos, que es la cosa más perversa y más aberrante que hay, en vez de invertir en la protección de gente que está desprotegida y lanzada así a su suerte por los caminos de la patria. Pero bueno, por todas partes. Y eso es un acto de justicia. Claro. De justicia y de respeto de los derechos humanos de quienes no lo tienen, porque ni se los reconocen, ni nadie se preocupa por ellos. Como no nos preocupábamos hace 30 años por el síndrome del espectro autista, o por los niños que nacían con el síndrome de Down, y que finalmente, ¿cómo era que se les conocía también estigmatizadamente? ¿Ustedes saben cómo? Como mongólico. Mongólico. Porque no es que nunca han existido. Es que hemos ido superando las maneras, cambiándonos los lentes, para verlo distinta a la realidad, para verla como es. Que es gente que ha sido desprotegida. Y esa es una parte del ejercicio del poder, tanto que le gusta el poder a la gente, para dominar a los demás, que da grandes satisfacciones. Y tiene que sentirse muy satisfecha doña Cándida Montilla de Medina por el tipo de programas que desde el despacho de la primera dama ha desarrollado,
¿Junto con quién? Junto con la sociedad, junto con la población, porque no basta con que el voluntarismo del político o la sensibilidad del político o el simple ejercicio del poder para ir directamente a esto, que no es solo para ellos, que es para sus núcleos familiares, que no tenían la manera de salir de esa trampa de la suerte, del destino, de lo que usted quiera, de la realidad, que es dura, nunca se dijo que no lo era, pero esa obra, solo esa obra, bastaría para entender por qué este país ha dado un salto en el desarrollo de su calidad y de su condición humana, que es no seguir practicando la indiferencia y el hacerse los chivos locos y estar entretenido en todo lo que no tiene importancia, en vez de ir a resolverle los problemas reales a la gente. Que no es verdad, no todos tenemos los mismos problemas. Si yo tuviera ese problema, ese fuera el único problema de mi vida. Si tuviera uno de esos problemas encima, a mí que no me hable, Ramón, del salario mínimo ese que no me quiere pagar o que no me quieren aumentar. Eso no es problema al lado de la tragedia de una familia, como miles y miles y miles de familias que tienen la dicha de tener incluso a esos muchachos. Que al final también es una dicha, pero con las condiciones de vida, que nos permita por encima de todo proteger esa vida, proteger a ese ser humano y hacerlos parte de nosotros, por solidaridad, por cariño, por afecto, por lo que usted quiera, y no seguir practicando la indiferencia frente a lo que nos puede acontecer a todos nosotros, sea un bisnieto, sea un nieto, sea un hijo o una hija, sea un familiar o un vecino, cosas que nos pueden acontecer a todos. Y si en eso no somos solidarios, ¿cuándo es que vamos a ser solidarios? ¿O frente a qué vamos a ser solidarios como sociedad? Así es, mire, nuestra salutación al despacho de la primera dama, porque es verdadero, y al propio presidente de la República, porque verdaderamente es un esfuerzo ingente, loable, que se ha hecho en este sentido de atención a las discapacidades. Somos modelos ya, Ramón, ¿sabes? Mi otro tema es el de la reelección, para terminar esta perorata de todos los días. O sea que usted necesita lentes para eso también. Sí, también. No, yo no, pero mucha gente necesita lentes. No, ¿qué es lo que pasa? A donde voy es a la personalización de los fenómenos. En nuestra sociedad, los acontecimientos, los hechos sociales, la política, se personaliza. Pero no se crea usted que eso ocurre tampoco por razones de manera automática o natural. No. Hay una personalización de los procesos con el propósito de manipular a la gente. Lo voy a poner en un caso fuera de nuestro país. Lo voy a poner, la personalización de todos los procesos. Por ejemplo, el caso de Venezuela se personaliza y se dice, no, ahí el problema es Maduro. O ¿cómo es posible que usted me quiera convencer a mí de que el problema de un país es un hombre, es una persona, y que usted no se dé cuenta de que ahí hay un problema mucho mayor, que no es de Venezuela, que se lo imponen a Venezuela, porque Venezuela tiene una condición particular, la de ser uno de los principales, quizás el primero o el segundo productor, uno de los principales productores de petróleo del mundo, y de poseer una de las primeras o la segunda reserva petrolera del mundo también. Y además de todo lo que significa esto en términos de riqueza,
de recursos naturales. O sea, no es un problema tan simple como que es Maduro, no es Maduro. El problema es lo que él representa. Él representa una transformación de ese país. Él representa una visión, una cosmovisión de ese país e incluso una visión del mundo también, como para que usted quiera decir que el problema es Maduro. Si Maduro fuera tan vendepatria como todos los que pasaron por ahí antes, ahí no hubiera ningún problema. No hubiera absolutamente ningún problema. Pero esta gente se resiste y tiene derecho. Y bueno, y dice, no, espérese, aquí tenemos derecho a tener nuestros recursos. Eso no es el problema. Eso es como que usted me dijera que, bueno, Donald Trump aspira a la reelección también en Estados Unidos. Él quiere reelegirse. Y usted me va a decir a mí que cuando usted reelija, si se reelige, que lo más probable es que lo haga, Donald Trump, que estamos reeligiendo a Donald Trump. Estamos reeligiendo al presidente Donald Trump. No. Estamos reeligiendo una forma de ver el mundo. A una élite. Estamos reeligiendo a una élite. Estamos reeligiendo un programa de gobierno, una forma de hacer las cosas. Es eso. Un programa que tiene una élite que lo está ejecutando, ese programa a través de él, de ese presidente. Es eso. No es de que es la reelección de Donald Trump. Que Donald Trump aspire a la reelección. No, quienes aspiran a la reelección son todos los que están ahí con Donald Trump, ejecutando un programa de gobierno, ejecutando una visión que tienen de la economía, de su propia economía, de su propio país y del mundo, y además imponiéndosela al mundo. Porque además no es como en el caso de nosotros, que tenemos nuestra propia visión de la economía. El presidente Danilo Medina tiene una visión de la economía, por cierto, ha resultado muy exitosa, una visión de la República Dominicana, una visión de cómo promover el empleo, una visión de cómo promover la asociatividad, una visión de cómo redistribuir la riqueza, etcétera, etcétera. No es el fenómeno reelección. Eso no existe, visto como una persona. Cuando usted está hablando de cualquier proceso social, usted no está hablando, por Dios, de la persona en sí, como lo quiere plantear este editorial. Este editorial le plantea a usted, no, el problema es que somos caudillistas, no, el problema es que es personal la cosa, el problema es que es este o aquel. No, el problema es esta visión o es aquella visión, es este programa o es aquel programa, es este plan o es aquel plan. Y así es que tienen que verse todos los procesos sociales, los fenómenos sociales. No como que una persona quiere o que una persona lo quieran, o no. Porque es lo que personifique probablemente esa persona, en este caso, ese candidato. ¿Qué visión del mundo me vende? ¿Qué visión de desarrollo del país? Y eso es un plan, es una visión, es una cosmovisión, es una totalidad de las cosas. Lo que se tiene que analizar no es si es fulano, si es sutano, si es mengano. Eso no es así. Ese es un error. Tenemos tiempo para ver estas cosas y otras, pero no se nos agotó ya el que teníamos hoy. Lo tendremos en otro momento para seguir oponiéndonos a esta forma de personificar los procesos en el mundo y en la vida. Los procesos no se personifican, aunque los procesos tengan sus protagonistas, claro que sí. Que son la gente. Que son la gente. La masa. Sí, que no se le consulta. Porque hay presidencias que no se someten al escrutinio. Dígalo usted. Y ni siquiera te tienen que reelegir. No, es que son para el resto de la... Para el resto de la vida. De la vida. Sí, señor. De la vida. Ya seguiremos hablando de estos temas porque por hoy se nos agotó el tiempo. El tema no, pero el tiempo sí. Usted quédese ahí porque tenemos mucho que compartir aquí en el canal 4RT. No se mueva de ahí.